¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Pues, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Hoy pues estamos muy emocionados todos porque tenemos a una invitada increíble. Bienvenida Adri. Adri es una activista, es una de las primeras personas en hacer un protocolo para trata de personas en México y pues es una persona sumamente interesante que se ha dedicado a entender qué lleva a las personas a decidir hacer un cambio. Ese sería un poco mi introducción, Adri, no sé si estás de acuerdo o si tú quisieras agregar algo. Primero que nada, gracias Isa por invitarme a este espacio. Estoy muy emocionada de chismear, de compartir y fue un gran resumen de quién es Adriana. Oye, bueno, pues cuéntanos, a ver, desde tu perspectiva, ¿quién es Adri? Adri es una niña que creció en Cuernavaca. Creo que es bien importante hablar desde de dónde venimos, ¿no? Porque siempre el niño interior está, aunque nos hacemos de adultos y los maduros, creo que siempre las raíces están. Adriana es una niña y es una mujer observadora, muy observadora de las realidades y de dónde está parada. Es una mujer que no le gusta que critiquen a México, me incomoda que critiquen a México y no desde tomármelo a la defensiva, sino desde descubrir qué hay detrás de esa crítica hacia México. Es una mujer familiar, muy familiar, me encanta estar con mi familia, amiguera, deportista y comelona. Adriana es disfruta comer y más la garnacha mexicana. Me encanta. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco cómo empieza como historia de cómo involucrarte en el activismo, qué descubres en el activismo, en la trata. Un poco cuéntanos un resumen, ¿no? de esto de qué descubres en este camino. Pues cómo empieza, porque termina, y yo creo que ni siquiera termina, es un nuevo principio que descubrí, el gran problemón que es la trata de personas, lo descubrí a través de un trabajo literal, pero de dónde viene este lado como activista, me voy a ir para atrás con mi mamá. O sea, mi mamá, yo le digo The Boss, como The Boss. Crecí en una casa, mi mamá trajo The Body Shop a México, la tienda de cosméticos. Entonces yo crecí en una casa donde el hacer negocio no era solo maximizar recursos y vender, sino cómo hacer negocios con una mirada de poner al planeta y a las personas en el centro. Entonces, con esa lógica, yo siempre intenté ver a las empresas, a las marcas. Hubo una etapa en mi vida que más adelante te puedo chismear, que son como las empresas, cómo pueden ser como un actor ciudadano, un actor humano, y el llegar a la trata de personas fue a través de un trabajo de hace 6, 7 años, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa en ese trabajo? ¿Cómo llegas? Llego a ese trabajo y literalmente empecé yo a hacer la maestría en Administración y Emprendimiento Social, que eso es un gran consejo que podría darle a la gente, que estudien y trabajen al mismo tiempo, porque lo que ves en la teoría en el trabajo, en la teoría en la escuela, lo puedes llevar a la práctica donde estés trabajando. Entonces, es una gran fórmula. Hice un trabajo de la trata de personas en la aviación. Pero así como cualquier ensayo que haces de una entrega más, de qué flojera, bueno, pues voy a investigar un poquitín. Y de ahí yo trabajaba en una aerolínea y entonces le eché un telefonazo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de, hola, soy Adriana, don nadie, ¿no? Aquí trabajo en esta aerolínea de muchísimos empleados. ¿Qué pasa la aviación y la trata de personas? ¿Cuál es la correlación? Y me dicen, pues no hay nada. O sea, claro que es importante porque el 20% de las víctimas, que más al rato podemos entrar a detalle de qué es la trata y eso, pero dije, aquí hay un problemón, ¿no? O sea, aquí hay un problemón, pero donde hay problemón hay activismo, porque es como, ¿cómo puedo yo entrar y solucionarlo? Y entonces, ese fue el punto de partida de una llamada de reconocer que no sé nada del tema,
de que hay una intención de querer hacer algo y de juntarme con los expertos en el tema para ver, yo digo, siempre encontrar el cómo sí. Entonces ahí empezó la historia de cómo me empecé a envolver en este delito, en este problemón. Es para mí, cada vez que leo y leo es como un barril sin fondo, pero la sensación de corresponsabilidad de hacer algo es mayor. Okay. Y, o sea, cuando tú hablas a la Comisión de Derechos Humanos, ¿ellos sabían que el 20% de las víctimas viajan en líneas comerciales o ese dato cuando te lo dieron? Yo lo encontré, o sea, fue un dato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos me dice, claro, es un problemón. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la 5ª visitaduría. A ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo que vela por los derechos humanos, ajá, ¿no? Entonces tienen estas como las visitadurías, son como sus oficinas, okay, y hay una que trabaja para la 5ª visitaduría, temas de trata de personas, ¿no? Okay. Y entonces me dicen, pues ellos todo el tiempo de manera proactiva están haciendo iniciativas para prevenir y combatir este delito, pero no me dijeron como, mira, Adri, aquí hay un manual para aerolíneas en específico de que podemos hacer algo, hagámoslo. Entonces eso fue padrísimo porque se sentó un organismo autónomo, una empresa privada, ¡dale! Y ¿qué podemos hacer? Y de ahí fue un trabajo y una alianza padrísima de muchísimos años. ¿Y qué descubren o qué empiezan a hacer? O sea, tú dices, bueno, vamos a hacerlo y ¿qué empieza a pasar? Nos dimos cuenta que no es algo complicado, o sea, no es como si yo digo, no tienen que tener doctorado en trata de personas para poder hacer algo en tu empresa, en tu escuela o hacer una fundación, sino toda la parte como de marco teórico, definiciones, qué es la trata de personas, qué indicadores hay, todo eso. La CNDH me dijo, Adri, aquí está, ¿no? Está el protocolo de Palermo, que es documento internacional donde hay una definición de qué es la trata de personas, pero fue qué podemos hacer. Entonces hicimos un mapeo, ¿no? De qué actores clave están como en la front line, en primera línea, en las trincheras, que pueden ser clave para identificar una posible víctima. Y entonces nos dimos cuenta que pilotos, sobrecargos, la gente que está en el aeropuerto. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Capacitar. ¿Con qué capacitamos? Hay todo un bagaje de material de capacitación y que está disponible. O sea, no es como si tienen que pedir una capacitación especial. No, o sea, bendito Internet y el acceso a la información. Hay fuentes muy buenas, muy serias, y ahí puedes empezar a ver cómo indicadores de alerta, indicadores de alarma. Obviamente todo este acompañamiento a grandes rasgos fue un acompañamiento de capacitación a personas clave y de ir fortaleciendo como protocolos de activación de qué nos toca hacer si tenemos un posible caso. Si ya sabemos que 20% de las víctimas están volando en una aerolínea, ¿qué podemos hacer? Y es a través de capacitación. Y algo bien importante, ¿qué le toca a cada jugador? Okay. Es decir, no confundir lo que le toca al gobierno, no confundir lo que le toca a autoridades del aeropuerto, no confundir lo que le toca a la misma empresa, y también a la CNDH. Entonces fue como, ok, mi cancha es detectar. Ya determinar si es un posible caso de trata de personas o no, eso no me toca a mí, eso le toca a las autoridades. Okay. Pero el balón ya no está en mi cancha. O sea, claro, creo que ese es lo más valioso de esto. O sea, ¿cómo hacemos que el balón de que si es un posible caso o no, ya no está en mi cancha y se lo paso a alguien más? Y eso reduce las probabilidades de que esa víctima siga en esa pesadilla, ¿no? Claro. Oye, vámonos un paso atrás porque yo voy a ser como honesta. ¿Qué es la trata? O sea, ¿cómo se define la trata? ¿Qué tipos hay? O sea, cuando están viajando con estas personas, ¿para qué las están llevando? ¿Qué hacen? La trata de personas es un delito grave en México. Es explotar a una persona con distintos fines, ¿no? O sea, literal, es como, yo le explico, es como ver a una persona como un objeto y la vas a explotar para distintos fines. En México está tipificado que hay 11 tipos de explotación de trata.
Ahora, ¿quién puede ser una víctima de trata? Eso es bien interesante. Si hacemos ahorita una encuesta en la calle, te apuesto que muchísima gente de prostitutas nada más, ¿no? Claro. O gente de bajos recursos. No, literal la definición dice cualquier persona en situación de vulnerabilidad puede ser una víctima de trata, ¿no? Y algo importante es que la definición de la trata tiene 3 verbos. La captación, o sea, yo te voy a captar, ya sea que eso es otra, ¿no? No voy a llegar, o sea, puede haber violencia por medio o no, pero hay veces, ahora con las redes sociales, es una bomba el número de víctimas que están siendo engañadas o manipuladas para ser captadas. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber un traslado, ¿no? De punto A a punto B. Pues, O sea, te manipulo. Y luego te traslado, o sea, te manipulo, te convenzo, o sea, normalmente hay un engaño, ¿no? No, Hay un engaño, no es como generalmente. que llego a tu casa, te llevo vendada, tú gritando, sino hay un engaño, te convenzo y te llevo a otro punto. Exacto. Puede ser la que dices, pero no es, yo te podría decir que cada vez es más un tema de engaño y de fraude. O sea, desde Yo te enamoro, hay un spot buenísimo de la CNDH que es como, literal, yo te enamoro, o sea, y andamos, y entonces yo te alejo de tu familia, te llevo a vivir a mi ciudad, y en ese traslado de ciudad hago que tú te desconectes de todas tus redes de familiares, amigos, llegas y yo soy completamente desconocido y te meto a un hotel y te exploto, literal. Entonces, está este lado de captar, ya sea por fuerza, que es, o sea, son menores, que a veces más por el tema de engaño. Te digo, el tema de redes sociales es una locura. Movimiento para ser explotado y luego la explotación, ¿no? México, como nos gusta ir a la delantera, suceden los 3 verbos. O sea, es un país donde se captan a víctimas, se mueven víctimas y son explotadas, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, Estados Unidos es un país, o Canadá, de receptor, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tipo de víctimas? De jornaleros, ¿no? Explotación laboral, ¿no? Entonces, tienen ¿y qué perfil de víctima? Hombres que de arriba de 30 años que se llevan a trabajar al campo, a agrícola, los tienen en condiciones infrahumanas, ¿no? Controlan sus papeles, eso es un gran indicador que es un posible caso de trata. Controlan sus papeles, los tienen viviendo en condiciones que no te imaginas, trabajan más de 18 horas al día y les pagan al final de una temporada, pero entonces ellos no son propios de su libertad, ¿no? Entonces, en el momento que tú pierdes tu libertad y hay como un abuso de poder de alguien y que te están utilizando como para ser explotado, eso ya es un caso de trata de personas. Okay. O sea, es mucho más profundo de lo que pensábamos, ¿no? Mucho más profundo, la gente confunde con que es prostitución, que no es lo mismo. Yo no soy experta en temas de prostitución ni trabajadoras sexuales, pero creo que falta mucho por conocer, claro, porque tiene cierta complejidad en el delito, ¿no? Hay veces que me dicen, oye, Adri, es trata de blancas. No, no se dice trata de blancas. Trata de blancas es un concepto que ya caducó. Okay. Que antes era para hablar de mujeres de cierto perfil de Europa del Este, pero ahora se habla de trata de personas porque de verdad cualquier persona puede ser víctima de trata. O sea, tú y yo que no estemos pilas, que estemos en una situación de vulnerabilidad, yo que a mí que me encantan los deportes del fútbol, si a mí mañana me dices, oye, ¿quieres ir a trabajar al Mundial? Yo te llevo y entonces vas a trabajar y vas a estar de chompiras ahí en la final del Mundial. Yo digo, va, pero no sé ni quién me está contactando. Han habido casos que así a chavitas les mandan el boleto de avión, ellas creen que tienen boleto de regreso y no tienen boleto de regreso. Y quien se ha dado cuenta son el personal que está en el front desk, que tú que vas a ver, tienen vuelo redondo sencillo. Y pues estas chavitas de vuelo redondo, y es como corazones, no, tienen un vuelo sencillo. ¿Quién las contactó? ¿No? No, pues un chompiras por Instagram, y no, o sea, iban a ser víctimas de trata. Entonces lo mejor es no llegar a ser una víctima de trata.
Y ahí que llegan, les quitan los pasaportes y ya no puedes regresar. Sí, ya no. O sea, es literal un control absoluto de tus documentos y haces lo que haces lo que yo te digo, ¿no? Y el tema de la trata, ahí se está compitiendo es tan redituable como ahí se va con las drogas. O sea, es un negocio a nivel mundial de 120 mil millones de dólares, Órale. ¿no? Y lo que se están dando cuenta las organizaciones delictivas es que piénsalo así, o sea, a una persona le puedes dar muchas vueltas a nivel de consumir. Una droga, pues vendes un gramaje Claro. y next, desechable. Pero una mujer, un niño, un adulto mayor en la calle, ¿no? O sea, las famosas que le llaman las Marías, ¿no? Estas señoras que están en la calle pidiendo que traen a una niña, pues ellos pagan su cuota al día, ¿no? Por estar ahí en la calle. Sí, y es como por estar ahí y porque tienen que hacerlo. O sea, Claro. tú vas a trabajar hasta donde yo diga y hasta que llegues a una cantidad. Y de ahí, pues, no eres dueño de nada. Literal, o sea, dicen que nunca había tanta esclavitud como lo hay hoy en día. Órale. En números absolutos, ¿no? O sea, Exacto. O estamos sea, hablando- hoy estamos hablando de que hoy, ya mientras que estamos platicando tú y yo, varía un poco las cifras, pero entre 40 y 60 millones de víctimas de trata hoy en el mundo. Es una locura. Sí, una locura. Y, por ejemplo, para las personas, ¿cuáles son las señales? O sea, ¿cuál es como lo más claro de que una persona puede ser víctima de trata? Son distintos y te digo, a quien se quiera clavar con el tema, de verdad, Google es mi pastor. Se pueden, o sea, pongan indicadores de trata. Hay grandes ONG también. Es bien importante que busquen fuentes correctas. Pero temas puede ser desde, o sea, vámonos a un espacio de un aeropuerto, ¿no? O sea, para lo mejor es mucho más fácil. Desde que te controlen tus documentos, o sea, que tú no seas dueño de tus documentos, temas de miedo, temas de que alguien te está persiguiendo, temas de que no conectan con la mirada, como muy sumisos, temas hasta de ropa. O sea, hubo un caso en una aerolínea que la sobrecargo se dio cuenta. Me da risa porque digo, es que es tan absurdo y cómo los demás pasajeros no se dieron cuenta que eran como 3, 4 hermanos que estaban moviendo eran víctimas. Y el más chiquito de 6, 7 años traía unos tenis que eran patines, traía unos tenis de un adulto. O sea, imagínate el piecito de un niño de 6, 7 años con un patín de unos tenis de un señor. Entonces, ese tipo, entonces obviamente la sobrecargo dijo, ¿cómo un niño trae unos tenis así? Obviamente ahí ya se pasa, se pregunta, se separa y obviamente estos niños estaban siendo trasladados para ser explotados. Entonces puede ser desde el comportamiento físico, ¿no? Es raro, o sea, a lo que voy es que no hay que irnos con la finta de que van a estar con el ojo morado y entonces encadenados. A mí luego las campañas de cadenas me generan un poco ruido porque creen que una víctima de trata va a ir caminando con las... Sí, así, gritando, me están llevando. Y no. Exacto. Hay una campaña lindísima de Naciones Unidas que se llama Aquí estoy. Y literal lo que busca, la pueden buscar en YouTube. Y se llama Aquí estoy porque tú puedes estar sentada como en una sala de espera y la persona al lado está pidiendo a gritos de aquí estoy, volteame a ver para conectar y a lo mejor me están llevando, atrás de mí está el tratante, pero yo no puedo decir nada, necesito a alguien que me genere esa conversación. Y me saque. Y me ayude, exacto. Me parece impactante porque yo nunca, la verdad es que no es algo que yo hubiera pensado antes, o sea, no es algo que siento que tengamos en el radar. Me hace pensar mucho en el tema de violencia sexual, ¿no? O sea, no es de que sea similar, pero es como, siento que culturalmente se tiene la impresión de que la violencia sexual es una mujer que va por un callejón oscuro y la atrapa, ¿no? Mujeres que están en guerra, cuando en realidad la violencia sexual se vive en todos los niveles socioeconómicos por personas cercanas a las víctimas, ¿no? Y de pronto parece como si la trata tuviera un símil, en que tenemos una concepción de que la trata es amarrados y gritando y mujeres, cuando en realidad, no sé, nunca se me hubiera ocurrido que vea tantos hombres, por ejemplo, en trata en Estados Unidos y en Canadá, niños.
¿no? Como que creo que es un mundo del que hay muchos, bueno, voy a hablar en primera persona, que yo tengo mucho desconocimiento, no lo vemos, ¿no? Sí, total. Es Y como ya una violencia muy presente, pero muy invisible. O sea, como exacto. muy en nuestra cara y muy invisible a la vez, ¿no? Exacto, es muy invisible y así como estás tú, yo estaba ahí hasta que empecé a leer y leer. Yo creo que para entender la trata de personas hay que deconstruir muchísimo Claro. y ver esa cercanía. Está muy cerca de nosotros y por eso creo que la responsabilidad es mayor. Y también creo que yo creo que el delito de la trata de personas es parte ya del paisajismo de Órale, donde claro. vivimos, ¿no? Hay una filósofa que a mí me encanta, que es Adela Cortina, Ajá. que habla de la porofobia, ¿no? Y Adela dice, la porofobia es el rechazo al pobre, a lo que me incomoda. Entonces, o sea, yo invito a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, o sea, ¿cuántas veces vamos en la misma calle y vemos al mismo niño, a la misma señora vendiéndote algo, ¿no? Y es como, es parte del paisaje. ¿Qué tal si necesita algo? ¿Qué tal si está pidiendo a gritos que lo rescate? Y no se trata de ser superhéroes, ¿no? O sea, creo que hay por eso la parte de ciudadanía, de ser un ciudadano activista, desde el cuestionarnos qué nos incomoda o por qué está esa persona ahí, es bien importante. Y es eso, la trata de personas es un delito muy invisible, muy cercano, que trae, es todos colores, todas las edades, todos los género, sexo, lo que tú quieras, hay víctimas de trata y, y que no es, como tú dices, algo tan explícito como me parece gravísimo los delitos que tienen que ver con temas de, se llevaron a una niña y temas de explotación sexual como tal, que es víctima de trata, sino creo que hay que ver y entender todo el abanico que hay, que el tema de explotación sexual, por lo menos en México, obviamente es de los Más alto. más altos y explotación infantil, no te cuento, es una locura, pero creo que para entender la trata de personas tenemos que deconstruir muchísimo y entender que es cualquier persona en situación de vulnerabilidad que está siendo vista como un objeto de explotación. Que un poco es esclavitud, ¿no? Exacto. O sea, es esclavitud. O sea, al final es me Exacto. robo o sea, manipulo y me robo una persona para volverla esclava. Yo estoy pensando, ayer que estaba fuera de mi casa había un montón de niños vendiéndome dulces. Todos esos niños puede ser muy probable que sean trata. Puede ser. Yo ahí sí. A mí cuando me dicen, bueno, Adri, ¿qué hago, no? Sí, O sea, ¿qué esa era mi hago? O pregunta. sea, crisis existencial. Yo vivo en crisis existenciales, pero creo que las crisis existenciales son buenasas porque catarsis hay una metamorfosis siempre. Para mí busquen este espacio de diálogo, ¿no? Busquen este espacio. Obviamente nunca se pongan en riesgo, nunca busquen, aunque soy fan de Batman, ¿no? O sea, porque no tienen ningún superpoder, si te fijas, no tienen ningún superpoder. No busquemos ser Batman, pero yo lo que hago cuando veo a estos chavitos o una señora, platiquen con él, oye, ¿con quién estás? ¿Estás bien? ¿Y hasta qué hora estás aquí? Oye, ¿vas a la escuela? Creo que eso nos falta muchísimo a los mexicanos y en general, como conectar. O sea, esta sensación que a todos nos ha pasado de quiero comer en paz y entonces llega un niñito de no, ahorita no, y que ni lo volteamos a ver, Sí. no te cuesta nada. Tú estás pensando en comerte tu sopa en paz, ¿no? O que llegue tu carajillo en paz y echarte tu carajillo. Conectar 2 segundos con ese niño y no es de darle dinero y ya, ¿no? Hay veces que es como, nada más pregúntale con quién viene, con quién está y si está bien. Si ven algo raro, si ven algo extraño, yo les pediría, por favor, no se paren a taclear al quien creen que es tratante. Les digo, es algo ya es grave, o sea, ya la delincuencia organizada ya está metidísima. Existe una línea de denuncia, ¿no? O sea, si ustedes ahorita buscan Consejo Ciudadano, línea de denuncia, trata de personas, es un 01800, repórtenlo. Y otra vez, que el balón no esté en su lado. Es decir, yo ya lo reporté, yo ya avisé. Y el Consejo Ciudadano hace un gran trabajo porque también es bien importante generar estadística. Ah, claro, ok, sí. O sea, en México hay un problemón. O sea, yo ahora que estoy haciendo investigación en el posgrado que estoy haciendo, o sea, con lo que me estoy topando es que no hay cifras, o sea, cifras oficiales, ¿no? Se habla que del 2000
2016 al 2020, al 2021, alrededor de 2,000, 3,000 víctimas, ¿no? Cuando se habla, y eso lo dijo Salvador Chipre, que es el presidente del Consejo Ciudadano, la cifra negra hablamos que son de 400,000. Entonces está muy cañón, necesitamos generar estadística. ¿Cómo generamos estadística? A través de la denuncia. Claro. Por eso digo que el valor nunca esté... Y por ejemplo, en este caso particular del niño, haz de cuenta, no sé, llega el niño, se acerca, que a mí eso también se me hace muy importante. Yo vivo en la Roma y está lleno la Roma de gente, bueno, de personas que viven en la calle. No creo que sea trata, siento que es más como temas emocionales y de drogas y están en la calle. Pero como que yo me di cuenta que yo no los quería ni ver. Y la verdad son mis vecinos. Claro. O sea, viven en la misma calle que yo. Y ahora me detengo y los saludo y ya conozco a Derek, y, ¿sabes? Y les pregunto, y cambias, transformas su cara, el solo hecho de decirle hola, buenos días, ¿cómo estás? Exacto. Y dijo, claro, pues es que nadie ni siquiera los voltea a ver, o sea, son parte de nuestro paisaje, y yo te apuesto que de mi calle soy la única que sabe que Derek, que siempre está ahí vendiéndote estampitas y no sé qué vende, soy la única que sabe que se llama Derek y lo saluda. Y creo que hay una parte que tú dices de la aporofobia, de voltear a ver lo que nos incomoda y preguntar. O sea, a mí, yo nunca, cuando se me acercan estos niños, nunca les compro porque digo, no quiero fomentar que estén en la calle, pero no los volteo a ver. Y me estoy como acusando, ¿no? Pero creo que eso que dices de voltear a ver al otro es súper importante, decirle al niño, vas a la escuela, ¿cómo te llamas? ¿Con quién vienes? Y a lo mejor sí viene con los papás y los papás tomaron esa decisión y demás, pero a lo mejor el niño viene solo, ¿no? O sea, o está haciendo... Sí, exacto. Creo que vivimos en un mundo como caballos desbocados, o sea, Claro. y de un mundo lleno de yo, Exacto, sí. individualismo. Y algo creo que a mí, te digo, el concepto de aporofobia me encanta porque es un tema de conectar, es un Claro, tema de sí. empatía, de vernos a los ojos. Y desde un lado como muy de la humildad. Yo siempre luego hablo del síndrome de Hernán Cortés, ¿no? Y de yo vengo a salvarte, o Sí, yo sí, te voy sí. a... No, es como de empatía, de ser humano a ser humano, ¿no? No necesitamos superhéroes, sino héroes anónimos que van a pie y que cada día, o sea, no le va, a lo mejor a Derek no lo vas a sacar de ahí, le vas a dar una casa y lo que sea, pero el conecta y decir, ¿cómo estás? O decir un día de a lo mejor se te antoja algo de comer o no, acompañar. Yo tengo un ejercicio que intento hacer todos los días de cada día hacer un acto de caridad a un desconocido. De lo que sea. Un ejemplo, ayer voy caminando con Milpa, ¿no? Y entonces yo salgo a mi casa estresada porque, aparte siempre me repito, entre más afortunados somos, mayor es la corresponsabilidad que tenemos, Claro. porque estamos donde estamos por suerte. Sí. San, se acabó, a mí no me vengan que, no, te tocó estar donde estás por suerte, entonces tienes que agradecer muchísimo. Yo salí ayer de mi casa, ¿no? Estresada porque junta tras junta, viene el fin de semana, no quieres tu mayor problema es que no quieres abrir la compu y veo una viejita, te lo juro, de 80 para arriba, ¿no? O sea, ya en curva, cargando no sé qué bolsa, pero caminaba 2 cuadras y soltaba la bolsa y se la cambiaba, mano. Caminaba 2 cuadras y dije, la madre, Adriana, o sea, tú preocupada, o sea, ensimismada, Claro, ya sabes. Entonces me acerco y le digo, señora, quiero una mochila. Y hasta se quedó rara, como, ¿y esta por qué me...? ¿Sabes? Y no hablo desde el yo salva, sino como de conectar, de que yo iba en un lado una banqueta, del otro lado va la señora, ella con su reto era caminar 3 metros más con una bolsa, y yo era acabar mi bandeja de entrada para tener el fin de semana libre. Entonces, nada, agarré de mi casa una mochila que también es impresionante cómo nos sobran cosas y creemos que las necesitamos. Dije, ching, su madre, una mochila de fútbol que le quepa a la señora, fuimos y ya, o sea, no tengo ni idea cómo se llama la señora, ella no sabe cómo se llama, pero para mí fue un cambio de chip y seguramente esa mochila le va a servir y si no, que la venda, la revenda, me vale madre, pero para mí es como necesitamos conectar todos los días con nuestro paisaje. Ay, quiero llorar. Pero ¿sabes qué me viene mucho como es este tema de voltear y mirar al otro, ¿no? Como que en esta sociedad, tal vez voy a hablar en primera persona en lugar de culpar, ¿no? Pero justo eso, en esta sociedad de yo, para mí en budismo se habla de
que una de las principales causas de sufrimiento es la visión autocentrada del mundo, ¿no? Y es como yo para mí, mi familia, mis cosas, mi éxito, quién me ve, y de pronto es voltear y ver, pues, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Que es como... me gusta mucho como entender el tema de la vejez y, por ejemplo, me han dicho, cuando la gente entra en vejez, como que desaparecen, o sea, borramos a la gente mayor del panorama, ¿no? Borramos a un montón de personas. Y es como si también la gente que está en trata los borramos, o sea, todo lo que nos está incomodando visualmente desaparece del mapa. Y es gente que de pronto solamente el hecho de mirar y preguntar cómo estás puede tener un impacto fuertísimo en su día. Hicimos un experimento en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando estaba en esta aerolínea que quiero muchísimo y más porque lleva el nombre de México en su país, el nombre de México en su logo. Y con mensajeros urbanos, no sé si los conoces, pero hacen experimentos sociales. Y es divertísimo porque todos lo hacen con cámara escondida para ver cómo cuestionar y poner a prueba los valores de los mexicanos. Entonces fue como, hagamos este experimento y simulamos casos de trata en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y es impresionante, o sea, tenemos la grave enfermedad de la apatía en este país. Claro. ¿Sabes? Y no todo el tiempo, porque yo luego, ahorita te hablo del gigante dormido, del que yo creo que existe, que hay un gigante dormido que es México, pero no está despierto siempre. Y entonces vimos cómo, pues imagínate, ¿tú a qué vas al aeropuerto? Uno, o vas estresado porque vas a un viaje laboral, ¿no? Y vas tarde, o vas a un viaje que llevas planeando cuánto tiempo. Entonces lo único que quieres es brillantina y felicidad a tu alrededor. Entonces, si de por sí en la calle no volteas a ver lo que te incomoda, ¿tú crees que llegando al aeropuerto vas a...? Y literal, estaban los actores, lo pueden ver en YouTube, me parecía así espeluznante, que están así, el tratante de, sí, la mamá ya se fue, cree que el niño va a ir de campamento, no, ya el vuelo tú lo recibes a su chompiras tratante allá y listo. Y la gente literal agarraba su papel, así estás llenado en su forma de mirar, se cambiaba como de desk, de escritorio, como para, no quiero escuchar. Como de, no, o sea, yo ya voy a ir a Disney, o sea, yo voy a la playa, como digo, no quiero saber del tema. Y impresionante, porque ahí está la esperanza de estos guerreros y guerreras. Hubieron otros que armaron tal congal de se van a llevar a un niño. Obviamente después nos tocó una que otra mentada de madre de cuando le dijimos que o sea, todo era simulado, pero la felicitamos, pero la mayoría se volteó. Y digo, puede ser tu prima, puede ser tu primo, puede ser quien sea. O sea, no tienes que vivir la tragedia para ser parte de la causa. Claro. Eso es como, por favor, no tenemos que ser reactivos. Y el tema de México dormido, que digo, cuando son estos desastres naturales, el sismo del 2017, a mí me llena de orgullo ver ese México. Claro. O sea, y a mí que me digan que los mexicanos no somos solidarios, que los mexicanos no somos empáticos, perdóname, pero, o sea, digo, espérenme tantito, no. Nada más que la rutina de la enajenación, sumada al individualismo y al yo, hace que ese gigante se duerma, porque seguramente tú y varios que nos están viendo, veías cómo se cayó un edificio y yo cada vez que levantaban el puño y era silencio porque encontramos una víctima más, digo, ¿cómo carajos ese México no puede ser todos los días? Claro. ¿No? Entonces, o sea, ahorita que pasó la tragedia hasta me dan ganas de llorar, de los migrantes y no sé, o sea, el speech de Icaza, de Emilio Icaza, en la Cámara de Senados, como diciendo, ¿cómo esto no les cabrea? ¿Cómo esto no? Entonces es como vivimos en un estado vegetativo, flotando, viendo la vida pasar lleno de tragedias y tenemos el poder de hacerlo y no es una utopía. Claro. Ese México existe, nada más como que el yo. Claro, sí. Se vuelve como nos duerme, es una droga que nos duerme. Sí. La droga de la indiferencia, ¿no? Exacto, de no poder mirar exacto. a lo que tienes enfrente. Exacto. ¿Tú crees que es, por ejemplo, no sé, esta es una pregunta extraña, pero yo viví en Irlanda, ¿no? Donde como que todo funciona bastante mejor.
y digo, no sé, me puedes como contestar como molesta o no, pero donde pues las cosas funcionan muy bien y el activismo era mucho más fuerte. O sea, los irlandeses, desde mi perspectiva, tienen una empatía y una conciencia social mucho más fuerte que en México y una corresponsabilidad. O sea, el irlandés me llama mucho la atención, tiene mucho respeto por el otro. O sea, cuando fue la pandemia no había ningún mecanismo de control y todos los irlandeses se guardaron por respetar, por no poder enfermar a otra persona. Hay como un movimiento muy fuerte hacia los demás. ¿Qué crees que pasa en países como México, que es tanta la problemática que nos tenemos que desconectar o que nuestra desconexión genera esas problemáticas? O como comparando con estos países donde yo, por ejemplo, en Irlanda sí te puedo decir que la conciencia del otro es más grande. No te voy a decir como gigante, sigue habiendo mucho yo, comparado con un país como México, donde tal vez tanto tema nos hace... ¿O qué dirías tú de eso? Yo creo que vivimos en un país que hay mucho dolor de raíz, ¿no? Yo creo que parte del tejido social está, no sé si roto me atrevería a decir, porque decir que está roto me genera como, hay muchos Méxicos, hay muchas realidades y no nos hemos permitido conocer estos distintos Méxicos y esas distintas realidades. A mí me gusta mucho cómo Eufrosina Cruz habla como de cómo mirar a los pueblos indígenas. A ver, güey, nosotros no nos vean con caridad, o sea, nosotros somos una posibilidad. Y creo que México es un país complejo, ¿no? Y que está como dividido como en células, en distintas células, y que esas células están motivadas por distintos dolores y por distintos resentimientos, y que no hemos logrado sentarnos a hablar y a como tener una mirada común, ¿sabes? O sea, como vamos para acá. Y si no digo que tenemos que homologar, porque creo que cuando buscas homologar dejas fuera, ¿no? Pero creo que hay una falta importante, falta mucho como reconocer cuáles son los Méxicos y cómo podemos conectar con esa diversidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso, hasta palabras como, no sé, pensando en el mundo de las ONGs, ¿no? Y entonces si vamos a intervenir a una comunidad, la madre, no vas a intervenir ni madres, primero siéntate, dialoga, conecta, y eso, o sea, a nivel como, te digo, tendría que hacer un estudio de caso con los países nórdicos y eso y acá, pero creo que el reto está en que existen muchos Méxicos, venimos arrastrando historias y dolores de raíz, de profundidad. No es que imposibilite, pero creo que no nos hemos dado la oportunidad de sentarnos para ver con qué conectamos y que hay este sentimiento de empatía y de solidaridad, ¿sabes? O sea, sí. ¿Y sabes dónde te das cuenta? En narrativas como, no sé, pasa una tragedia, ¿no? Y empezamos a comparar tragedias. Marchas por esto, pero no por esto. Es como, güey, ¿cómo? O sea... Marchen también por eso, pero... Por lo que les cabre, por lo que te duela. Sí. Y sé empático, o sea, ¿sabes? O sea, si quieres marchar solo por el tema electoral, pero no quieres ir a la marcha de las mujeres, está perfecto. O sea, nada más, yo digo, que te mueva algo. Y en ese mover, al final, quien está abajo de esas marchas, de esas causas, de esos discursos disruptivos, de esos libros, es un mismo México. O sea, ahí sí creo que es un México que queremos de paz, un México seguro, un México de esperanza. Nada más se va disfrazando con distintas causas, pero ya que estamos en esa discusión, nos estamos peleando para mí por cosas obsoletas. Entonces, por eso... yo creo que no hemos tenido esa mirada común que a lo mejor otro país como el que dijiste ya lo lograron. Hay varias cosas que quiero decir. La primera, bueno, hay una mujer increíble, una feminista, Meredith Grey, no sé si la has leído. No. Bueno, ella habla mucho, tiene un libro que se llama Bad Feminist. ¿Sí es ella? Roxane Gray. Perdón. Okay. Creo que es de una serie, ¿no? Roxane Gray. Y tiene un libro que se llama Bad Feminist. Y ella dice que una de las cosas más tristes en los movimientos sociales es que no podemos unirnos, ¿no? Porque ella
es una mujer afroamericana, o sea, como que forma parte de muchas minorías y dice que una de las tristezas es que como minorías tendemos a vernos como tú eres de esa minoría, yo soy de esta minoría y entonces cada quien tiene su lucha. ¿Y qué pasaría si empezáramos a entender, bueno, todos somos minoría y todos estamos formando parte de esta lucha, ¿no? Que creo que es como muy interesante esa como que incluso separación que se da entre esta es mi lucha, esta es tu lucha y estamos en cosas diferentes, que no necesariamente. Y la segunda parte, y me puedes decir, yo escucho como si este tema de la trata, pero en general fuera un tema de, y tal vez ya lo dije, pero me está como generando como mucha impresión, como de salirnos de nosotros y voltear a ver y mirar, ¿no? Como yo hablo mucho en los episodios cortos de meditación, del momento presente, de la compasión, de la empatía, y un poco como la mente humana, por ejemplo, no sé si sabías, pero antes teníamos capacidad de poner atención durante 12 segundos, ahora en el 2000, en el 2022, 23 tenemos capacidad de poner 8 segundos de atención. Claro. Es una locura, o sea, la capacidad de nosotros de poner atención es más chiquita que la del pescado naranjita, el que, ya sabes, o sea, no tenemos la capacidad de poner atención. Y un poco, si tú piensas por qué no estás poniendo atención, es porque pues nuestra cabeza está llena de pensamientos. Y esos pensamientos son totalmente egocéntricos, o sea, es qué voy a comer yo, cómo voy a impresionar a esta persona, qué me voy a comprar, qué me falta, qué problema imaginario tengo, porque el 99% de los problemas son imaginarios. Y como voltear a ver, decir, este ensimismamiento en el que vivimos no solo tiene una consecuencia para cada uno en nuestro nivel de felicidad, sino que impacta a todos como sociedad, ¿no? Como sociedad materialista, consumista, que solo tiene una mirada interna, está impactando un montón de gente a nuestro alrededor, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco con lo primero que dijiste de las minorías, de esto y esto. Sí. El otro día vi un post que me gustó mucho, la frase que decía, deja huella sin pisar a nadie, ¿no? O sea, y también eso, o sea, si yo en mi caso estoy haciendo un árbol para que no haya una víctima más de trata de personas, para que mujeres ya no sean víctimas de violencia. Y ese árbol, ¿no? Genera sombra y alcanza, o sea, y se entrelaza con tu árbol, que tú estás rescatando perros de la calle, está fregón. Sí. No voy a ir a podarlo. O sea, ¿sabes? Entonces, sí, para mí esa lógica de mi causa, tu causa, es como si están creciendo los árboles y nosotros mismos lo estamos podando, que también es lo más antinatural. Lo peor que le puedes hacer a un árbol es podarlo de figuritas, ¿no? O sea, los que saben de plantas y eso es como, por favor, no le hagan eso. Entonces, para mí es un poco eso. Y el tema de la trata de personas, sí, el yo nos vuelve ciegos muy cañón. Y es eso, voltear desde la empatía y desde la compasión. O sea, creo que eso es bien importante. Y algo que ahorita que te escuchaba, también leí hace poco cómo las cosas van apareciendo mágicamente y que llegan a las conversaciones correctas, que ya una de las mejores formas de amar a alguien es escuchar. Sí, totalmente. ¿No? Y eso me encantó. O sea, creo que vivimos, yo digo, como si estuviéramos bailando payaso de rodeo versión rápida, ya sabes, que todo el mundo baila así, que ya no sé ni para dónde van y se pisotean, se lastiman, te mareas y ahí estás bailando. Siento que vamos como... Así vamos en la vida. Así vamos en la vida, a decir, ¿sabes qué? Me siento, y no solo hablar y hablar, sino el escuchar, porque también lo que pasa muchísimo es que está hablando el otro y tú ya estás pensando qué contestar. Sí. Entonces, sí es un reto enorme y el escuchar, yo cuando veo a gente o amigas o gente cercana que veo y que dejan su celular y que literal te están escuchando y tú también, de verdad ya se me hace como un acto de amor y un acto de respeto. Entonces, creo que es una invitación a todos de hacer eso, ¿no? Y sobre el tema de la trata de personas, que me dicen, Adri, cada vez que me cuentas más es complejísimo, ¿no? O sea, no manches, es un barril sin fondo, que te incomode. O sea, creo que no hay nada más triste que ver la vida pasar sin no tener claro algo que no te cabrea. O sea, yo digo, ¿qué te hace? Una de dos, o te acelera el corazón, ¿no? Decir, esto me mueve, salvar hormigas de la calle me parece perfecto, o vender cupcakes en la calle me parece perfecto.
Pero ¿qué te cabrea? ¿Qué te duele? ¿Qué te da ese retortijón de decir no puede ser? Creo que ese es un gran driver como para decir por acá voy. Y nada, eso. Y siempre yo digo, cuidado con el ego. O sea, creo que en la parte como de querer ayudar en el lado de la filantropía, y me gusta más hablar de la ciudadanía y hablar de corresponsabilidad, es chamba de todos los mexicanos. Claro, es chamba de todos, voltear a ver al de al lado. Voltear y no se esperen a que llegue Semana Santa para irse de misiones. Está padrísimo que se vayan de misiones y que eso sea un detonador. Porque yo así descubrí, y este mundo del activismo lo descubrí a través del voluntariado. No me hizo match la parte religiosa, la verdad, pero descubrí un México increíble y donde, ¿cómo me di cuenta? O sea, tengo muy claro de llegar a misiones, a la Sierra de Puebla, y entonces me dijeron, de Adri, llega y pon la estampita y entonces 10 rosarios. Digo, la madre, ¿cómo voy a llegar a echarme 10 rosarios si no conozco a la señora? Entonces me dije, a la fregada los rosarios, quiero escucharte. Y entonces escuché a doña Mari y que me platicara, pues, cuánto su esposo se fue migrante, tiene tantos hijos, que si ya hay sequía por el cambio climático. Entonces, para mí fue como, wow, ¿no? O sea, no sé nada de la vida, no sé nada de México y no es como si regresé a mi vida, a mi rutina, doña Hernán Cortés, de ahora voy a rescatar, no, sino más bien desde un tema bien importante, desde conectar, desde la empatía y la compasión, como tú lo dijiste, ¿no? Y es a partir de ahí, de esos espacios y esos momentos de conectar con el otro, que genera esa catarsis individual, pero que esa metamorfosis sea de manera colectiva. O sea, ¿cómo puedes generar ese efecto dominó? Y para los que están de voluntariado, creo que necesitamos hacer mucho voluntariado porque es una experiencia súper poderosa. Yo digo, ser voluntario es un estilo de vida, ¿no? Y ser voluntario, yo que me fui de hippie una época de mi vida, África, rapada y así, ser voluntario también es detenerte tantito y que estás en un rush y si hay una fuga de agua en la calle, pues es levantar la mano de, estoy viendo a miles de ciudadanos ver cómo corre el agua por la calle y nadie hace nada. Es como levantar la mano de manera invisible, decir, voy a reportar la fuga de agua. Entonces, por eso creo que el ser voluntario es como esta manera, de manera proactiva de llegar antes de que te lo pidan, para ayudar, para levantar una fuga de agua, para ser la mano de un viejito que cruce la calle. ¿Y qué es ser voluntario? Para mí es ser un ciudadano activo. Todo el tiempo, todos los días. Órale, qué bonito. Hay una cosa, uno de mis como escritores favoritos, sí ya se murió, se llama Thich Nhat Hanh, que es un monje budista zen. Y tiene unos libros impresionantes, pero él lo que dice es que el regalo más grande que le damos a otro ser humano es nuestra presencia. O sea, el regalo, más que cualquier cosa material, es cuando alguien está sufriendo, es poderte sentar frente a su dolor y decir, veo tu dolor y estoy aquí, ¿no? Y creo que es mucho lo que tú estás describiendo, es como esta capacidad que requiere mucha presencia y mucha generosidad de podernos sentar frente al dolor del otro y permitir que la otra persona sufra, ¿no? Y como que no tratar de sacarla y mirar. Eso. Como que, no sé, tal vez yo escucho mucho como este tema de mirar, o sea, salir un poco de lo que tú estás viendo y mirar y notar a ti qué te molesta y qué puedes hacer, ¿no? Y me gusta mucho lo que dices de la incomodidad, porque pues, al final Espacio Incómodo es un lugar donde hablamos mucho de la incomodidad y tal vez como que se me ocurre es como todo eso que tratamos de no ver porque nos incomoda, empezarlo a ver y abrazar esa incomodidad, ¿no? O sea, ese niño que está en la calle, voltearlo a ver y decir, ¿qué hace este niño en la calle vendiendo estos chicles? Esta persona que está en el aeropuerto, que se ve algo raro, ¿qué está sucediendo aquí? Y como que tal vez abrazarla en como decir, hay estas realidades que no me gustan. Y lo que se me ocurre es que esta incomodidad me molesta porque soy corresponsable de hacer algo, ¿no? O sea, como porque somos seres humanos, me incomoda verte porque sí tengo una corresponsabilidad de que esta realidad esté sucediendo al lado de mí. No soy ajeno o nada responsable de las cosas que suceden a mi alrededor, ¿no? Exacto. Yo creo que la incomodidad es un gran indicador de saber que estás vivo. Entonces tienes mucho que agradecer, ¿no? Porque si no, yo siempre digo, ir como en la vida como en estado vegetativo, en estado de coma, me parece tristísimo. Entonces la incomodidad es como cuando te pica un mosco. O sea, ¿sabes? O hay arena en tu cama, te incomoda, ¿no? Y haces algo al respecto. Al respecto. Y puede ser, yo creo que
desde el lado del dolor, desde la empatía de, ok, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y también como no caer en esto de, y eso me pasó a mí, o sea, a mis 21 años, le hablé a mi mamá, le dije, ma, soy promotora de causas perdidas, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, corazón, o te pones las pilas y eres inteligencia emocional de decides, o te vas a tronar. Entonces no se trata tampoco de abandonarnos por el otro, sino desde conectar y, como dices, de mirar y decir, yo te estoy escuchando. Y no solo creo que también desde de lo que nos duele, sino también desde, creo que hemos perdido mucho la capacidad de asombro, ¿no? Entonces también las buenas noticias o ver a un niño en la calle, y no necesariamente un niño en la calle, o sea, sentarte en una banca con un viejito que está al lado viendo la vida pasar y echar el chisme con ese viejito, vas a conectar. Y creo que eso es lo que falta. Creo que falta mucho esa conexión desde lo incómodo, o sea, como que lo que tú dices con la gente que vive en la calle, ¿no? O sea, de, híjole, no, mejor no me hago más para acá para no verlo, porque ¿por qué no te sientas un día y echas una plática y ya no le vas a cambiar, no le vas a cambiar esa realidad, pero conectas? Entonces creo que cuestionar desde lo incómodo y también por qué te incomoda a ti. Esa pregunta, ¿por qué te incomoda tanto? ¿No? ¿Por qué no lo te quieres incomoda? ver? ¿Y qué quieres hacer con eso? Voltearte y decir, no quiero saber del tema y bloquear, que creo que eso puede ser muy peligroso, ¿no? En el sentido, porque entonces vivimos, te digo, en una burbuja de el tema de la trata es eso, no queremos ver la realidad y ver, me incomoda por esto y esto, y tú también de decir, ¿sabes qué? Me quiero involucrar hasta aquí. Claro. Y también esto es lo que puedo dar, ¿sabes? O sea, muchas amigas me dicen, Adri, yo jamás voy a ser como tú activista de estar marchando en Reforma y con tu megáfono y así, pero puedo hacer esto, o puedo donar, puedo hacer, puedo cuestionar, o dentro de mi casa. O sea, ahorita yo ver amigas que están deconstruyendo tantos prácticas micromachistas o machistas o a mí eso, digo, se me hace wow, ¿no? Sí. O sea, creo que también es bien importante no perder la capacidad de asombro, porque siempre vemos el vaso medio vacío sí. De todo está mal o todo nos incomoda, sino ver también los avances. O sea, para mí el estar aquí ahorita platicando de trata de personas, si mañana eso genera que alguien vio un peligro con una amiga cercana y sabes qué, aguas con esto, todo valió la pena. Entonces, que de esa incomodidad gestione, o sea, provoque una reflexión de por qué, claro. Un cambio, y estoy segura que eso siempre genera un efecto dominó invisible que no tenemos la dimensión ni siquiera hasta dónde llegó, pero sí. Necesitamos generar esos efectos dominó de corresponsabilidad que tanto... Me encanta la palabra corresponsabilidad e incomodidad, ¿no? Es como permitirnos sentirnos incómodos frente al dolor del otro, frente a las problemáticas, o sea, permitirte sentir esa incomodidad, decir esto no está bien, y entender que hay una corresponsabilidad en hacer algo, o sea, que de alguna u otra forma nos toca a todos, ¿no? Exacto. Y hay una mujer que yo admiro mucho, y le estaba contando, no, voy a entrevistar a esta mujer, ella es muy espiritual, y me dije, no sé si tiene práctica espiritual o no. Me dice, a mí no hay nada que me parezca más espiritual que el activismo, ¿no? O sea, que es activar, es realmente hacer algo al respecto, ¿no? Y a veces nos quedamos mucho como en la idea de que la espiritualidad es rezar y meditar y todo, y realmente la parte activa es donde hay como una transformación. Y si queremos vivir una vida como realmente ética y apegada a nuestras morales, creo que el activismo tiene un como rol crucial, ¿no? Que es como que esta palabra que usaste de hay un movimiento, o sea, esta incomodidad genera un movimiento. ¿Y qué dirías tú, por ejemplo, del activismo, de lo que has descubierto en el activismo? Yo, por el simple hecho de estar en este planeta, que no sé cuánto va a durar, sí. Creo que tenemos una responsabilidad de movernos y movernos hacia el otro. Creo que no hay nada más gratificante que conectar con el otro, que hacer algo por el otro. O sea, y lo hablo, estudio de caso, Adriana Prieto, sí. O sea, yo no hay mayor, de verdad, satisfacción que ayudar a otra persona, ¿no? Y no me tengo que ir a África. Puede ser la señora ayer con su bolsa y desde señora yo le ayudo a cruzar, o le doy una mochila, o yo le ayudo a caminar 3 cuadras, o trepes a mi coche ya. Creo que el activismo, y me encanta desde el lado espiritual, y lo pienso desde
si alguien que nos está viendo o nos está escuchando, que está como a nivel de tristeza, yo creo que depresión, creo que de verdad a nivel metabolismo, el ser activista, el moverte por alguien más, ¿no? Ya sea por dolor, por ayuda, por nada más poner como ser plataforma, a lo mejor ni siquiera los conoces, ¿no? O sea, porque no necesariamente tiene que ser un activismo presencial, puede ser desde tu casa, pero el saber que ese movimiento que tú generaste, ya sea de manos, de pensamiento, de conectar, provocó una sonrisa, provocó algo positivo en alguien más, me parece lo más poderoso que hay y se vuelve un poco adictivo, ¿no? O sea, y no desde, o sea, tener mucho cuidado y es algo que yo intento hacer este ejercicio, no desde el lado del ego. Sí, de la superioridad, O del narcisismo. O sea, yo digo, sean activistas anónimos, ¿no? Y sean esa persona que está atrás del escenario y que conecta y que ayuda y que puso el tape para que no se tropezaran con un escalón y se rompieran la pata. Nadie va a saber quién puso el tape, pero tú sabes que ese tape pudo ayudar o no pudo ayudar, pero lo intentaste. Y yo creo que como que subvaloramos el poder, por ejemplo, de incluso la intención. Hay una meditación que se ve en todas las tradiciones espirituales, que es desear que las personas estén libres de sufrimiento y sus causas. O sea, el solamente tú sentarte y decir, deseo que esta persona sea feliz, deseo que esta persona encuentre paz, deseo que esta persona tenga felicidad. Algo tan sencillo como el tú sentarte y salirte de ti mismo y decir, yo deseo que Adriana sea feliz, deseo que estés libre de sufrimiento, deseo que tengas salud. Ese efecto a nivel mental ya genera un cambio de perspectiva y una forma diferente de ver las cosas. Y yo no siento que sea magia. Hay muchas historias de cómo ese simple movimiento impacta a la otra persona. O sea, solamente el hecho de decir, a lo mejor volteas a ver al niño o a la persona al lado de ti, y puede ser cualquier persona en cualquier sitio, puede ser tu jefe que te cae pésimo, pero que ves que vive en un constante sufrimiento. El voltear a ver a la otra persona y decir, deseo que estés feliz, deseo que estés en paz, deseo que estés libre de sufrimiento, deseo que tengas salud. Ese movimiento es muy fuerte también y muy poderoso, ¿no? A veces como que se siente que tienes que hacer el gran movimiento y a lo mejor el que tú aprendas todos tus días a mirar al otro y decir, deseo que seas feliz. Claro. Internamente tiene un impacto fuertísimo. Yo tengo una historia la he contado en otros, pero a mí sí me llama mucho la atención. Cuando trabajaba en Google, llevaba una cuenta y había una mujer que no me quería nada. Entonces le habló a mi jefa y le dijo, quiero que la quiten de la cuenta, es terrible, no sé qué. Y yo dije, pues, ¿qué hago? No, pues todas las mañanas me despertaba y cuando meditaba le decía, le deseo que seas feliz, te deseo que estés en paz, te deseo que estés libre de sufrimiento. Y le mandaba mucho amor desde mi corazón, todas las mañanas. Y un día se me acercó y me dijo, yo te quiero odiar y no puedo. Hay algo que haces que te quiero odiar y no puedo. Y dije, qué interesante, ¿no? O sea, como un movimiento en mi casa mental transformó una dinámica que a las dos nos estaba haciendo mucho daño. Y terminamos siendo grandes amigas. O sea, hoy es alguien que quiero, ¿no? Y justo leía hace poco un libro de compasión de una mujer que está en el tren y hace este ejercicio a la persona de al lado que le cae pésimo, como que lo ve y dice, ay, ¿este hombre qué? Y le dice, te deseo que seas feliz, te deseo que estés en paz, te deseo que estés libre de sufrimiento. Y que se acerque a este hombre y le dice, no sé qué pasó, pero estoy teniendo un muy mal día y cuando te vi sentí mucha paz. Claro. Entonces, cosas tan sencillas como hacer el esfuerzo de voltear a ver al otro y decir, no te conozco, no sé quién seas, o me caes pésimo, o sea, no te soporto, pero desde mi corazón te deseo que estés libre del sufrimiento. Eso también genera como un cambio, ¿no? Y es algo lo que tú dices, muy sencillo, muy sin ego, nadie te está volteando a ver, pero ese movimiento interno genera una transformación hacia el otro. Sí, total. Y justo no ir como, o sea, desde ay, pobrecito, ¿no? O sea, el de ay, sino desde la compasión. Exacto. Desde la compasión y desde la empatía. Yo hago más o menos un ejercicio igual, pero cuando voy en el coche, ¿no? Que vivo, de repente me da agobio, no sé, el otro día que cayó una lluvia garrafal, ya sabes, y entonces, bueno, ¿no? Veo así a muchísima gente parada en la estación de camiones sin paraguas. Y yo ya a ver cuántos paraguas traigo. No traía paraguas, ¿no? Y entonces como no decir pobrecitos se están mojando, sino como desearles como les mando mucha salud, ¿no? Sí, yo decía, exacto. les mando salud para que
mañana puedan ir a trabajar otra vez. Y entonces es lo que pude hacer en ese momento, ¿no? Porque si no también se genera muchísima frustración, ¿no? O sea, para mí era como, quieres ayudar a todos y a lo mejor también saber cuándo hay que ayudar, ¿no? O sea, saber a lo mejor los de... se estaban mojando, pero ellos lo estaban pasando bomba y la que estaba viviendo angustiada soy yo. Entonces siempre, como tú dices, desde el lado de la compasión, desde la intención, ¿no? Y de mandar, está súper interesante lo que dices, de mandar estos buenos deseos, estas buenas intenciones, creo que es muy poderoso. O sea, suena muy sencillo, como, ay, ¿cómo? Es muy poderoso. O sea, el que tú te sientes con la gente a tu alrededor y dices, deseo que esta persona sea feliz, sentadita, tiene un impacto muy fuerte en los demás. Claro, y yo siempre digo, para cambiar a este mundo, para cambiar a México necesitamos gente feliz. Claro. No necesitamos gente acomplejada, frustrada, amargada. Entonces, si la gente fuera feliz, la felicidad creo que se puede compartir. Entonces, creo que es un gran deseo por un bien común, ¿no? Sí. O sea, necesitamos a la gente feliz y en paz. O sea, si la gente, yo digo, un gran indicador para saber que estás bien es si te vas a dormir en paz. Si no te vas a dormir en paz, pues hay que ver de dónde viene esa incomodidad, pero es el mejor deseo que tú le puedes mandar a alguien que está en tu vida, que ya no está en tu vida, por ella y por mí y por todos los demás, sí. ¿No? Sí. Oye, bueno, ayer tuve un sueño, no lo iba a contar, pero creo que es un sueño muy interesante. Y además fue justo ayer. Soñé que yo no tengo hijos, pero iba en una camioneta, una mamá van, tampoco tengo una mamá van, y tenía un hijo. Y entonces le decía a mi hijo, ya llegamos a la escuela, hijo. Y entonces se bajaba mi hijo a la escuela y era como oscura la escuela y yo veía que no se iba corriendo hacia la escuela, se iba corriendo como hacia otro lado. Y yo decía, qué raro que se fue corriendo mi hijo hacia otro lado. Entonces me bajaba del coche, iba corriendo y lo buscaba y llegábamos como a una zona muy peligrosa y estaba como en una pandilla, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenía su juguete y yo me acercaba, lo cargaba y él empezaba a llorar y yo le decía, tranquilo, tranquilo, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Y como que en ese momento sonó la alarma del despertador, literal. Y ahorita que estamos hablando me viene como si fuera... La mente se puede ir a muchos lugares, ¿no? Como que yo lo que pensé en la mañana es que era una metáfora de mi mente, que mi mente se puede ir a un lugar muy, muy oscuro, donde no veo a nadie más, donde las demás personas no me importan, donde solamente existo yo, mis problemas, que mi inbox esté vacío, por poner tu ejemplo, que cuántos views tuvo el podcast, que si cerré el trato, ¿no? Que si esta persona me llamó, me miró, me puso, ¿no? Sí, me dio mi lugar de importancia que me debe de dar, me respetó. O si en lugar de eso voy, agarro a mi niño, lo abrazo, le digo que todo está bien y empiezo a mirar el dolor de los demás. Y creo que la decisión la tenemos todos a cada minuto, ¿no? O sea, vas a enfocar tu tiempo en esta tierra a tus deseos autocentrados, a tus complejos, a tus problemas, a ser el mejor, a llamar la atención, a que te digan que estás guapísima, guapísimo, a tener no sé cuánto dinero en el banco. O te vas a tomar el tiempo de voltear a ver que no eres el centro del universo y que hay más seres humanos allá con los que puedes conectar. Y me parece que mucho de lo que tú estás hablando tiene que ver con esto, ¿no? Como que no se nos escape el niño del coche, ¿eh? Claro. Y acabe en este lugar oscuro y cuándo lo vas a ir a buscar y decir, aquí estoy, te estoy viendo. Claro, sí, total. Creo que nos encanta complicarnos la vida, sí. ¿No? Y vivimos igual, como te digo, bailando payaso de rodeo, sí, futureando y como complejizando nuestra realidad cuando como es como keep it simple, sí. ¿Sabes? Y en las cosas más sencillas. Y yo siempre digo, todo está en los detalles. Son pequeños detalles que te pueden cambiar el día, que te pueden marcar en un momento de catarsis o le pueden marcar a alguien. Y para ver los detalles y para ser detallista hay que mirar y hay que voltear al otro. Y la otra, hay una frase que a mí, bueno, es una filósofa catalana que se llama Marina Garcés, que habla de nunca la suma de los yos va a ser tan poderoso como el nosotros. Órale. Y creo que es eso, o sea, mirar como... O sea, pensar sin perdernos, o sea, creo que nunca hay que abandonarnos porque creo que hay que saber quiénes somos, dónde estamos y sernos muy leales y muy autocompasivos. A mí luego hay veces que me cuesta ser autocompasiva conmigo, okay. Soy muy dura de repente conmigo de it's not enough, ¿no? Ajá. O sea, y habían frustraciones como de, hijo, le hice todo y no salvamos a la víctima. Bueno,
lo intentaste. O sea, yo creo que este mundo sería otro si todos nos vamos con enough y con esta sensación de inténtalo. O sea, intenta poder ser un poco más empático, más compasivo, conectar con el otro. Con eso se va generando este movimiento y este efecto dominó radioactivo de compasión, de solidaridad que tenemos. Y creo que para salirnos de como tú dices, de nada más llegar y abrazar lo que te pasó en tu sueño, es porque también no nos damos estos espacios de estar en paz con nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que eso es bien, bien importante de buscar estos espacios o de salirte. Yo hay veces que está haciendo too much, agarro a Milpa es mi perro, con 2 vueltas a la cuadra de, ¿sabes? A mí me cuesta, yo sé que tú eres experta en meditación, a mí me cuesta muchísimo meditar, pero digo, bueno, salgo con Milpa, camino 2 cuadras y es muy cañón porque la vida, te digo, en este rollo de egoísmo puro de, híjole, quiero dejar la bandeja de entrada vacía, la vida te pone en la cara de voltea a ver, ¿no? Voltea a ver esta señora que no puede cargar su... Y me regresa a mí, es como, Adriana, como te estás preocupando por cada tontería o te estás agobiando y el mejor shot de energía y de centro, de regresa a tu centro, para mí es ayudar a los demás, ¿no? Hubo una vez que estaba hablando como para campamentos para dejar a Milpa porque me iba de vacaciones y hablé con una señora y me dice, la verdad es que yo acabé cuidando perros porque yo estaba pasando de la fregada un divorcio. O sea, ni conozco a la señora, ni me acuerdo cómo se llama, pero aquí siempre acabo en esas conversaciones y esos momentos. Mis amigas me molestan de, güey, siempre acabas en unas historias rarísimas. Yo digo, por algo acabo ahí. Entonces me contaba esta señora de, no, pues yo estaba en una depresión absoluta, divorcio, vivía en un yo, tenía la casa perfecta, y de repente, pues nada, una amiga me puso a cuidar a su perro y fue lo mejor que me pudo haber pasado, cuidar al perro un fin de semana. Y hoy es su propósito, rescata perros de la calle, si no puedes pagar el campamento para tu perro, te ayuda a cuidarlo. Entonces creo que en esos momentos de reflexión, de inflexión, de catarsis, pueden ser momentos importantes como de replantear y de brújula. Y creo que no es muchas veces, o yo recomiendo, sea con el conectar con el otro, ¿sabes? O sea, como conectar con el otro desde en una banca de un parque o acabar como la loca de Adriana en África. Sí. Para mí fue un momento de catarsis que yo en África me prometí de nunca voy a trabajar en algo que no haga match con mi propósito. O sea, porque creo que si estás conectada con tu propósito, creo que es mucho más potente tu legado. O sea, si hoy tú y yo nos patinamos acabando esto, ¿qué estás dejando? Claro. O sea, ¿qué estás dejando al mundo, a las generaciones, a tu familia, a tus sobrinos? O sea, que no podemos pasar por esta vida, yo creo, sin dejar una huella. Y que esa huella aseguremos que no solo fue una huella para mí, sino que esa huella generó ondas hacia los demás. Hay algo súper interesante que se llama Martin Seligman. Él es el creador de la psicología positiva y hace un estudio muy interesante que justo me gustaría hacerte esa pregunta, pero él empieza a tratar de entender qué hace una vida feliz, una vida plena, que creo que es una pregunta como muy importante que hacernos. Y entonces dice, la primera es la vida como hedonista, que es una vida donde maximizas los placeres. Y se da cuenta que la gente que está buscando maximizar los placeres recibe felicidad a corto plazo, pero que no tienen vidas plenas. El siguiente es como encontrar tu pasión y entrar en este estado que se llama flow, ¿no? Que es como haces lo que te apasiona, el tiempo se detiene, lo viven mucho los músicos, programadores digitales. Sé que eso es bueno, pero que no genera felicidad a largo plazo ni vida plena. Y lo que genera una vida plena es una vida que está alineada con tus valores. O sea, es cuando tú tienes la capacidad de entender cuáles son tus valores y vivir una vida de servicio. Cuando te das cuenta que la vida no depende de ti, sino que está en relación a los demás. Y creo que es justo lo que tú estás describiendo. Y él se da cuenta que la gente que tiene vidas realmente plenas, porque una cosa es experimentar felicidad momentánea y otra cosa es una vida plena, es la gente que justamente tiene esas 2 características. Y ahí mi pregunta sería, ¿para ti qué fue lo que más te dejó como todo este proceso? O sea, ¿qué fue como lo más gratificante y lo más incómodo de todo como pues navegar alrededor de
de hacer este trabajo en la trata? Pues que es un trabajo continuo, o sea, porque tomé la sabia decisión y sabia a veces, o hay veces que me arrepiento de seguir haciendo mi investigación y tesis de posgrado en eso. Creo que me dejó dos cosas. Uno, que tengo que estar lista y preparada para mucha frustración, o sea, y la frustración viene desde la humildad de que Adriana Prieto no va a acabar la trata de personas, pero ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que esa pequeña aportación que a lo mejor es de muchas horas de estudio y de leer muchos papers y llegar a crisis y por aquí es eso o no, si eso ayuda a rescatar una víctima, todo va a haber valido la pena. Y la otra, regresamos al concepto de corresponsabilidad y el poder. O sea, creo que entre más estudio, entre más experiencia agarro, entre más networking tengo, entre más conozco organizaciones de la sociedad civil que están metidas en el tema, veo más, creo que mayor es mi responsabilidad de que si ya fue esta causa que me generó ese cortocircuito, me toca generar ese cortocircuito como sea. O sea, desde el hecho de que estemos aquí tú y yo, Isa, y que tú ya sabes un poquito más de trata, es como perfecto, ¿no? O sea, como eso creo que es como el aprendizaje que me llevo, y también que no importa la cancha en donde estés. O sea, creo que cuando hablamos de temas sociales, ambientales, derechos humanos, shalala, no es una chamba de 9 a 6. Tengo el privilegio de trabajar en algo que me apasiona todos los días, ¿no? Todos los días veo temas sociales, de inclusión financiera, de educación financiera, Ya no estoy en esa cancha del mundo de la aviación, estoy en otra cancha padrísima que me encanta porque tiene que ver con personas, ¿no? Y cómo conectar con personas. Pero creo que cuando encuentras una causa y ese cortocircuito y eso que te cabrea, lo puedes llevar a cualquier ámbito y a cualquier cancha. Puede ser desde que vaya hoy a comer a algún lugar y puede ser que esté observando y vea un posible caso, me tengo que activar, ¿sabes? O sea, para mí es una causa que la tienes que llevar 24/7. Tiene mucho poder, tiene mucha responsabilidad y también mucha tolerancia a la frustración, porque, como dices, ya que abres los ojos, ya que miras el problema de la trata, es muy difícil que los vuelvas a cerrar. Ya no lo veo, claro. Entonces, eso. La tolerancia a la frustración es cañón, ¿no? Es cañón. O sea, por eso, digo, yo no medito tanto porque soy bastante desesperadita. Ya me ayudarás a settle down, pero mucho el deporte. A mí el deporte me da como centro, ¿no? Entonces, ayer estaba enajenada de chamba. Dije, P2, me voy a hacer deporte. Y es buscar esos momentos como de, ok, bueno, ¿para dónde va? Y ahora que estoy viviendo y afrontando el tema de la trata desde la academia, no desde mi investigación, ayer me eché varios papers que es como too much, ¿no? O sea, porque ves que las cifras suben y entonces cada vez va para arriba, cada vez es como, bueno, ¿qué haces con este tsunami? Entonces también se vale un poco salirte de la playa, decir, espérame tantito, déjenme me echo una chela y vuelvo a entrar al mar, pero ya viste el tamaño de la ola, ¿no? Y también creo que es bien importante encontrar a otros surfeadores que van con la misma ola. O sea, creo que encontrar más locos, y yo digo más tercos, hay que ser tercos de nuestras causas. Eso te da muchísima fuerza y poder de seguir y nunca parar hasta que nos patinemos y ahí quedemos y ya sabes, decir, bueno, hay más locos y tercos que quieren prevenir. Yo creo que cómo prevenir y rescatar a víctimas de trata de personas. Oye, cuéntanos ahora de lo que estás haciendo, de tu doctorado, ¿no? Porque entonces todo este estudio, todo lo que hiciste te llevó a hacer un doctorado. ¿Qué estás haciendo en este doctorado y qué estás como estudiando y analizando? Pues ¿por qué acabé en un doctorado? Todavía no sé, pero no, creo que yo no me considero una persona muy académica, nunca he sido de 10, o sea, siempre en la universidad mi prioridad fue jugar fútbol, la verdad, ir al entrenamiento y pasar las materias para no pagarlas otra vez.
Pero cuando me clavé, por eso la importancia de cuando algo te mueve, tú sabes que eso te mueve. Claro. Y conozco a muchas amigas que hicieron su fundación a partir de algo que les cabreó o que les movió, y hicieron una fundación y tienen su ONG y ahí están. Entonces hice la maestría y estuve en esta chamba. Hice la especialidad en ética y sociedad de la maestría. Yo creo mucho en la ética, ¿no? El cómo hemos de vivir. Y creo que todos, o sea, como ser un roble en la parte de ética, que no te dejes corromper, estés donde estés, aunque tengas a 20 medusas provocándote, ya sabes. Creo que es bien importante para hacer que este barco no se esté distorsionando de rumbo constantemente, que creo que es lo que le pasa un poco a México. Y entonces vino la pandemia, yo me cambié de trabajo, pero fue una causa que siempre, que te digo, ya que abres los ojos, y también soy muy nerd, es de confesar, nerd en el sentido no de dieces, pero me gusta estar aprendiendo constantemente y como te dije al principio, estudiar y trabajar creo que es la mejor combinación. Y entonces me metí a hacer un doctorado de innovación social y sustentabilidad, ¿no? Y entonces para aplicar tienes que llevar como, pues, qué problema, justificación de problema o qué quieres resolver con tu tesis. Y yo, algo de la trata, ¿no? Obviamente ya sufrió 20, ya le he cambiado, pero el foco es la baja identificación de trata de personas. Digo, ¿por qué hay este problemón y identificamos tan poco, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos volteando a ver el problema de la trata de personas? Y por mi experiencia laboral, creo que el sector privado tiene un poder alucinante, y lo dice la Agenda 2030 de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas lo dijo, a ver, güey, si no metemos al sector privado... En este tema, sí. Y en cualquier tema de derechos humanos, o sea, no es suficiente sector público, sociedad civil y academia. Necesitamos al sector privado que se involucre, y no que se involucre desde un tema de que tengan su fundación filantrópica y caridad, me parece perfecto, pero it's not enough, no es suficiente. Sobre todo en algo como la trata, que es lo que me platicas, que me parece impresionante, que la gran parte de las víctimas van a ir en avión, van a estar en un hotel. O sea, la industria hospitalaria es como la aliada más importante de la trata, ¿no? O sea, exacto. Todas estas personas van a... Exacto. Y creo ahora que se pone muy de moda y me parece increíble que se habla del turismo sostenible. Ajá. O sea, que la cara del turismo sostenible no es solo desde un lado ambiental, sino también que sean espacios seguros y que pongan a las personas en el centro. Y en el turismo sostenible creo que las empresas tengan protocolos, prácticas, códigos para prevenir y que capaciten a su personal es clave. Entonces, un poco mi tesis va hacia allá, ¿no? O sea, cómo el sector obviamente está enfocado en México. O sea, para mí quiero que sea una aportación para México, aunque a nivel bibliografía está siendo un reto enorme. O sea, también eso es como cabrea y te enchila que los mejores papers los ves en Estados Unidos y así, en temas de trata de personas y O sea, creo que a nivel academia también generar cada vez más artículos científicos de mucha calidad, que los hay, pero también es como una pequeña aportación a México. Y entonces mi tesis va, yo creo, que en el mundo hotelero, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿qué hace de diferente a que el colaborador Juanito se parta la maíz en identificar un posible caso de trata y tienes al colaborador Pepito que le valga madre, que le da flojera, que dice, y tiene la misma capacitación, o sea, sí. tiene la misma capacitación, las mismas horas de capacitación, él fue el mismo instructor, o sea, no, por ahí no es de, es que Juanito sabe más que Pepito, sino ¿qué hace de diferente que Juanito se parta la maíz en decir, es que yo estoy segura que este es un posible caso de trata, ya acabó mi turno, ¿no? Yo acabé a las 8 de la noche, yo me pude a mi casa o irme a echar chelas con mis cuates, pero no, hay algo que no me hace sentido y que va a hacer todo lo posible para descartar que es un posible caso de trata, ¿no? O sea, que esa sería la mejor noticia, sin caer en discriminación, que creo que eso es bien delicado, o sea, no porque una persona de
raza afro adoptó a una persona con tez blanca, entonces ahí hay un caso de trata, o sea, hay que tener muchísimo cuidado en no caer casos de discriminación. Pero regresando al caso de Juan y Pepe, ¿y por qué Pepe le vale gorro? Sabiendo que a lo mejor está en juego la vida de una persona que está siendo explotada en tu hotel. Sí. Yo conozco, justo te decía, que te interrumpa, ¿no? Como muchas mujeres que han vivido abuso sexual, que llegaron totalmente drogadas y salen en las cámaras de seguridad drogadas y el cuate de la entrada las deja entrar y las están jalando y dices, ¿cómo alguien hace check-in a una mujer que no puede ni hablar? Claro. ¿No? Que es un poco lo que tú dices. O sea, ¿qué lleva a alguien cuando hay un caso tan claro de que algo aquí no está bien a decir, no me meto, y a decir, claro, no voy a permitir esto? Claro, y creo que ahí hay dos factores importantes. La parte de cultura de la organización, que ahora, bueno, yo lo que le llamo el liderazgo espiritual, que es lo que quiero comprobar, ¿eh? A lo mejor en 2, 3 años, o si acabo la tesis, digo, Isa, no salió, no tiene nada que ver, tiene que ver casi su horóscopo astral, lo que tiene que ver, pero yo le apuesto mucho, y por lo que yo vi, a un lado como de las virtudes, de la ética. Pero ahora que estoy leyendo más, o sea, hay un lado importante de que la organización tenga ese liderazgo como espiritual, pero también ese personal, ¿no? Y creo que también como las empresas tienen que, la importancia de contratar a las personas correctas, ¿no? O sea, creo que desde ahí va. Y como tú dices, o sea, a ver, llega un señor con 6 chavitas drogadas que no pueden hablar. Creo que nunca, o sea, cómo Pepito y Juanito se sienten seguros, ¿no? Porque a lo mejor hay una parte de miedo, ¿no? Del egoísmo. Entonces creo que ahí, si desde una cultura de seguridad, de profesionalismo, ¿sabes? Como decir, a ver, eso no se permite acá, y estás tú como colaborador blindado y estás cuidado, se activa un protocolo y ya. Pero si no, ¿qué pasa si... Ok, pensemos que tenemos esa organización ideal donde tienen un feeling y un espíritu de corresponsabilidad y que son la empresa bandera en contra de la trata de personas, y aún así Pepito le da flojera. Dice, o sea, ni siquiera por miedo, o sea, pensemos que esa parte está blindada, nadie se va a enterar que fue el que detonó el botón de un código morado, que es caso de trata, y que llegue la policía, identifica, y si es. ¿Por qué Pepito no lo hace? Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho cómo somos seres virtuosos, ¿no? Y cómo este lado de la empatía y cómo de conectar con la mirada con el otro. O sea, yo como tú estás como front desk haciendo el check-in, voltear a ver a la niña que a lo mejor no puede ni levantar la mirada y decir, ¿sabes? No necesitamos ser avatar para conectar y decir, ¿sabes? Necesitamos magia, sino desde la empatía y desde humano a humano. Y un poco va por ahí mi tesis. O sea, yo creo que quiero pensar y quiero comprobar que las personas que tienen un liderazgo espiritual y que tienen una ética basada en las virtudes, crea un diferenciador al identificar una posible víctima de trata, pensando que la parte de conocimiento es pareja. Entonces, por ahí. ¿Y qué lleva a una persona a tener un liderazgo espiritual y qué lleva a una persona a no tenerlo? ¿No? ¿Qué tú dirías que son las virtudes? O sea, es se nace, se hace, se cultiva. Yo creo, híjole, y... o sea, estaba leyendo, hay un instrumento, hay un autor que se llama Fry, ya te lo iba a decir en alfabeto aeronáutico, FRY, ajá, que habla hay 3 cosas como para medir el liderazgo espiritual en alguien, ¿no? Y entonces habla de la visión, ¿no? Y dentro de una organización, ¿no? O sea, que haga match con el propósito de la organización, que me parece algo muy retador, porque entonces depende de una organización que sí de ese lado, o sea, no está solo en lo individual, sino hay un puente organizacional, pero ahí hablamos de nosotros. O sea, para que una persona tenga un liderazgo espiritual, y lo estoy metiendo en el campo del caso de la trata, sí, ¿no? Sí. O sea, del caso de la investigación. La parte que haga match el propósito de la organización donde estás contigo, ¿no? Luego el tema de la parte de actitud que le habla, y de como hope, de la esperanza y la fe. O sea, como la esperanza y la fe de lo que tú haces
puede ayudar al ok. otro. O sea, el creer que sí importa. Que Exacto. lo más chiquito importa. O sea, que el que yo Exacto. vea a alguien y diga, te deseo que seas feliz, eso importa y genera algo. Y es una actitud, ¿no? O sea, te habla de la actitud. Uno es como la visión, que el propósito te haga sentido como colaborador empresa, ¿no? De decir, somos una empresa que queremos prevenir la trata de personas y es como... Creo en esto. Creo en esto y es como equipo de fútbol y vamos con todo y soy parte de. Luego la parte como de actitud tuya de esperanza y fe. Y la última habla de amor altruista, ¿no? Y eso es como, ahí está la parte del activismo del que habla, ¿no? O sea, del comportamiento del día a día y del conectar con el otro y que no sea solo o sea, es bien importante que no es como un switch luciérnaga, ¿no? Que se prende y apaga, sino una persona con amor altruista va a ayudar al colaborador, a su chompiras de turno, pero también al a la víctima. Entonces son como estos tres factores que este autor, que ahorita es el que he encontrado que se repite y se repite y se repite, yo ahí veo como... O sea, un reto de cómo lo mides a nivel individual, pero también como a nivel organizacional. Lo creas, ¿no? Que yo creo que aquí es lo importante. Exacto. O sea, ¿y qué tanto la empresa lo puede, como tú dices, qué tanto lo puede fomentar? O que yo quiero tener la esperanza que se puede fomentar y se puede trabajar, pero cómo generas este liderazgo espiritual o en colaboradores, pero creo que es bien importante encontrar estos líderes, que yo sí creo que hay gente que lo trae nato de toda la vida, y que esos sean como esta cascada y generen ese efecto. Claro. Yo creo que, digo, y para tu tesis te lo paso, yo creo que sería muy interesante que estudiaras lo que se ha visto de estas meditaciones budistas de metta, de amor y compasión, porque ya hay estudios, Richard Davidson ya metieron a monjes o personas que tienen 10.000 horas, 30.000 horas de práctica en esta práctica de te deseo que sea feliz, te deseo que estés libre de sufrimiento, te deseo que tengas amor, una práctica que se llama Tonglen, donde inhalas el sufrimiento del otro y le regresas luz, ¿no? Y ya están descubriendo que las personas que hacen estas prácticas por miles de horas, sus cerebros funcionan distinto. O sea, tienen partes del cerebro que se iluminan, que las nuestras no se iluminan, y se iluminan, por ejemplo, si en tu cerebro se iluminara al 5, en alguien como Matthew Ricard, por ejemplo, se iluminaría en 5.000. ¡Qué locura! Entonces, mi punto es, claro, esta gente, cuando ve a otra persona sufriendo, pues claramente hace algo al respecto, pero yo creo que lo esperanzador es que se puede entrenar y que a los niños podríamos entrenar en tener una visión menos autocentrada. Exacto. Porque al final es tener una visión menos autocentrada. O sea, se reduce a que la gente que está liderando las empresas y creando equipos, ¿cómo logramos que en estos puestos de poder haya gente que tiene una visión, simplemente eso, menos centrada en sí misma, en sus valores, que cree que puede hacer un cambio? Exacto. Y que está dispuesto a tomar como estas acciones. Sí, y que no se dejen corromper, porque creo que también vivimos en un mundo donde a lo mejor la misma organización, y también, o sea, cuestionarte si donde estás, la organización donde estás es el lugar correcto para ti. O sea, por eso el propósito de donde estás y con el tuyo tiene que hacer match. Eso es súper potente, porque si no, yo creo que al final, si no hace match donde trabajas, y los valores de la empresa y eso, tu chamba va a ser mediocre. O sea, tu rendimiento va a ser como... Sí. Y me encanta lo que dices, porque, o sea, yo me acuerdo las veces que me tuve que activar por un posible caso de trata ya se, como orientó con autoridad, aunque fueran las 2 de la mañana, esa sensación de felicidad, de ayudé, no importa lo que estaba haciendo, si estaba en una boda y me tuve que salir a la boda, porque es súper gratificante. Pero creo que hay que permitírselo. Y otra cosa, creo que no necesita ser una actividad filantrópica, ¿sabes? Como tal. Tengo una amiga que le cabrea mucho la falta de liderazgo de mujeres en las empresas, ¿no? Y entonces no es una persona que es muy activista de calle, pero ¿cómo te vuelves intraemprendedor? Entonces creo que eso es bien importante, que no crean que el ayudar o el conectar con los otros es algo vestido de filantropía. Puede ser, yo soy muy filantrópica y me encanta estar en el mundo de las ONGs y activismo y la maíz, pero puede ser desde cualquier lado
creo que puedes estar al servicio de los otros, ¿no? Y es levantar la voz, ser intraemprendedor. ¿Qué puedes cambiar de procesos o cosas de... Es que así se viene haciendo siempre, claro. ¿no? O sea, ¿por qué para hacer cosas nuevas hay que cambiar las viejas? Y para cambiar las cosas viejas hay que cuestionar las viejas. Entonces, que no crean que es como, bueno, ahora voy a ser filantrópica y voy a marchar con Adri en Reforma. No, para nada. O sea, creo que es, como tú dices, es una manera de operar, es una manera de pensar donde siempre esté el ver al otro y el servicio a los demás en el centro. Y puedes hacer negocio, pues en la academia, pues lo que sea. Es como una manera de ver al mundo. Claro. Y yo creo que, no sé, hablábamos antes, pero yo estuve muy involucrada en el mundo de emprendimiento social, ¿no? Y fue hace como, no sé, 8 años. Y ahora como que con Espacio Incómodo estoy regresando un poco al mundo de emprendimiento social. Y creo que es una mirada interesante porque me tocó como un corte de no estar involucrada, ¿no? Porque creo que los que nunca dejaron de estar involucrados, muchos de mis amigos, no ven la transformación. Pero yo quedo un poco como que estuve, dejé de estar y regreso. Es impresionante los cambios que hay. O sea, el otro día justo hablábamos en una cena, estaba esta mujer, Gemma, que es la que hizo los primeros bonos de género, los primeros bonos de impacto ecológico. Y yo le escuchaba y decía, no puedo creer que mis amigos, que no quiero criticar, pero los más autocentrados, que lo único que les importa es el dinero, ya están preocupadísimos por cómo está la equidad y la inclusión en sus empresas, preocupadísimos por los bonos de eso, ya quieren aprender. Y a lo mejor hoy es una visión autocentrada de eso los va a ayudar a promoverse, pero ya en el centro de la agenda de corporaciones que yo jamás en la vida, hace 8 años, yo te hubiera dicho esto, nunca va a suceder, está sucediendo. Y ya hay cada vez más empresas que están preocupadas. A mí me dicen muchas de las empresas con las que yo hablo, temas de diversidad e inclusión, cómo hago si contrato a alguien trans. Hace 8 años a nadie le importaba, hace 3 años a nadie le importaba generar empleo y igualdad para personas trans. Entonces, muchas veces creemos que estas cosas no tienen un impacto y las transformaciones se generan. O sea, realmente los cambios existen. Yo no puedo creer muchas de las cosas que hoy escucho porque de verdad cuando yo empecé era como absurdo el emprendimiento social. Éramos 3 mujeres emprendedoras sociales. La idea de una mujer levantando capital era absurda. O sea, yo fui la única mexicana que fue a SOCAP, que es el lugar donde levantas capital en San Francisco, y era la única mexicana. Y incluso para mí, la perspectiva de levantar capital era rara. O sea, como que no me imaginaba. Y hoy vemos cada vez más mujeres levantando rondas de inversión, vemos cada vez más gente mirando a ver. O sea, las transformaciones se hacen. Sí. Y es real, ¿no? Sí. Y cuando hay líderes o personas que están en estos puestos que tienen la capacidad de mover las cosas, que tienen una conciencia del otro, las transformaciones pueden suceder. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que yo digo, hay que alborotar al gallinero. Exacto. Hay que alborotar al gallinero. Hay que hacer un desmadre y el alborotar el gallinero desde la conciencia y desde lo colectivo, ¿no? O sea, creo que, y a nivel sustentabilidad es una tendencia que va a... Yo creo que le falta velocidad, o sea, porque hay una urgencia, pero a mí me encanta ver, o sea, a los alta dirección de la empresa que no están convencidos de tener esta mirada de sustentabilidad, es como, güeyes, brothers, van atrasados, o sea, ¿y dónde les va a pegar? En la lana, o sea, en sus acciones, en sus inversionistas. Entonces, si no es porque hay un tema ético, que creo que debería ser el sentido común, mi sentido común es eso, pero si no es, te va a pegar en temas de lana. Entonces, creo que eso está creciendo. Soy parte de un grupo de mujeres que se llaman Chinampas, que empezó en la pandemia. Somos más de 400 mujeres que estamos metidas en temas de sustentabilidad, hay ambientalistas, academia, ONG, y cada vez va creciendo y va creciendo, va creciendo. En Chinampas está Gemma Santana, pero también está una chavita de 17 años que acaba de estudiar ingeniería en desarrollo sustentable, y es como, bueno, algo quiero hacer. Bueno, ahí la arropamos, o sea, una sororidad sustentable de Chinampas. Nos llamamos Chinampas porque las Chinampas son pequeñas islas que se conectan del agua y se transforman
traspasan nutrientes y una no puede vivir sin la otra. Entonces, para mí ese tipo de comunidad es increíble y el mundo de emprendedores creo que a mí me encanta. O sea, ver a todas estas emprendedoras y emprendedoras que se salen de una empresa capitalista se acabó estaba produciendo dinero por producir dinero como ratón como hámster ahí, y decir, algo quiero hacer, ¿no? O sea, ¿cómo hago negocios con propósito, negocios conscientes? Me parece increíble. O sea, tengo 2 amigas que renunciaron de grandes empresas financieras y de inversiones que dijeron, güey, estoy ayudando a millonarios a que sigan invirtiendo y veo hay una necesidad bestial de mujeres que no saben invertir y amigas, familias y eso. En México solo el 1% de mujeres saben invertir. Dejaron una vida de confort, de comodidad, de tener todo, es decir, cómo desde el negocio, desde el hacer negocio, voy generando una cultura de inversión, que el generar esa cultura de inversión en más mujeres genera que tengan mayor libertad financiera. El que tengan mayor libertad financiera puede reducir la violencia económica en México. Claro. Entonces, para mí eso, o sea, me vuela la cabeza. Y aparte empezaron en pandemia. O sea, creo que necesitamos... Así como tú fuiste emprendedora, valientes que se atrevan y que si ya vieron algo que les incomoda, claro, ese granito de arena en la cama que dicen no me deja dormir o ese mosquito, al toro por los cuernos y decir qué puedo hacer para cambiarlo. Que sí pasan cosas, ¿no? O sea, yo por ejemplo sí volteo para atrás, digo ya nos estamos haciendo viejas, pero sí volteas para atrás y dices, wow, sí han pasado, sí. O sea, sí esas empresas que empezaron conmigo hoy son empresas que están impactando a miles de personas, son negocios súper rentables, que dices, órale, o sea, estas cosas sí suceden, ¿no? Y de pronto sí hay gente que llega a liderazgos de puestos muy altos, que no tienen una visión autocentrada, que están viendo hacia el otro y que están como permeando. Yo no quisiera que se acabara el tiempo, pero se nos está acabando el tiempo. Para mí, tristeza, Adri. Entonces, soy consciente también del tiempo. Y no sé si hay algo que no te he preguntado, que vayas a salir y vas a decir, ay, ¿cómo no me preguntó eso, Isa? O que sea algo muy incómodo o algo que crees que a la gente que nos escucha todo tipo de gente. Podrías pensar que casi nos escuchan puras mujeres, pero no, tenemos una audiencia de hombres de diferentes edades. ¿Qué crees que es algo que... Yo creo que se me pasó de volada el tiempo. Creo algo bien importante, Isa, es que encuentren un mentor o mentora en la vida. Okay. O sea, yo lo tuve y creo que perdemos de repente brújula y la enajenación y puede ser como, ay, güey, me estoy mareando. Creo que encuentre, y puede ser alguien que conocen, que no conocen, pero tengan esa ancla wow. para que cuando medio se pierdan, regresen. Y también, como el fútbol, hagan su equipo de fútbol claro. de locos y tercos que quieren cambiar sí. las cosas. Eso me parece sumamente... potente, y los que nos están escuchando que tengan una voz, creo que todos los que tenemos una voz, no importa el alcance, tenemos una responsabilidad enorme y que cuiden esa voz, que cuiden las palabras y que siempre sea de manera propositiva, alborotando al gallinero. Sí. Pero eso, que encuentren un mentor o mentora para su vida, creo que es un gran consejo que podría dar. Ay, me encanta. El mentor y la mentora, yo también, la verdad que dices de la tribu, ¿no? Exacto. O sea, yo estoy en un grupo que se llama La Comuna, que somos como 15, ponte, pero son puros emprendedores sociales y yo la verdad no creo que estuviera haciendo espacio incómodo si no estuviera en ese grupo. O sea, como que los que me han agarrado, impulsado, apoyado, dicho, vas, no sé qué, son ellos. Y muchas veces sí necesitamos como de estas estructuras que nos apoyen, ¿no? Y a veces la gente es como por inercia, estos mismos amigos, este mismo grupo donde no me la estoy pasando bien, pues no eres árbol, güey. Claro. O sea, hay un chingo de gente donde puedes encontrar una tribu que te ayude a vivir una vida mucho más plena, ¿no? Y 100%. Menos autocentrada. Sí, todo. Que tengan su tribu y que tengan a su sabio, a su rafiki, que te ayude. Que te ayude de vez en cuando para tocar base, porque se vale de vez en cuando romperse para volver a reconstruirse. Ay, qué bonito.
Pues muchísimas gracias, Adri. Gracias, De Isa. verdad, no sabes qué gusto tenerte aquí. Te lo gracias a agradecemos ti. un montón. La pasé bomba, me encantó. Espero que les sirva de algo y por lo menos digo, si alboroté tantito el gallinero, me voy Pues- por bien servida. Gracias y felicidades por este espacio. Oye, ¿y tú cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? No sé si quieras que te sigan o no sé cómo feliz. esté eso. Me pueden buscar en LinkedIn como Adriana Prieto Gaspar de Alba, en Twitter como La Joni Prieto, me dicen La Joni desde chiquita, y en Instagram igual, La Joni Prieto. Y a quien pueda ayudar para consejo, que se siente, si algo puedo sumar para darle un poquito de claridad a alguien y si no para generar más crisis, me Mejor. pueden buscar. Feliz. Pues muchísimas gracias. Gracias, Isa. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.